Vamos a presentar a Andrés García. Él es coach y speaker certificado de los Estados Unidos en la primera Escuela Mundial de Liderazgo John Maxwell, con estudios en comunicación social y psicología. Ha sido también igualmente entrenador mental de deportistas élite, quienes han obtenido medallas de oro en Juegos Olímpicos y otras justas internacionales. Asesor de comunicación e imagen en empresas públicas y privadas. Asimismo, ha brindado acompañamiento a instituciones educativas, docentes, padres de familia y estudiantes en el manejo del conflicto y la prevención del suicidio y el bullying. Y el growing. Escritor y columnista de opinión, Premio de Periodismo San Gabriel Arcángel e India Catalina, por sus aportes en la producción audiovisual regional. Y actualmente es el jefe de Relaciones y Comunicaciones de la RAP El Cafetero. Le damos la bienvenida a nuestro coach Andrés. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, qué gusto saludarlos. ¿Me escuchas, Mónica? Sí, Andrés, te escuchamos perfecto. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias por esta invitación. Un abrazo muy grande, muy fraterno para todos nuestros docentes del Quindío, para todos estos héroes de la formación, para todas las personas que están se va a tomar ese apartamento para todas las personas que con su apostolado, de manera estoica, con su compromiso, están sembrando semillas para transformar nuestra sociedad desde el lugar donde se debe transformar, desde la educación. Un saludo muy afectuoso para nuestro gobernador, el doctor Roberto Jairo Jaramillo, que es un apasionado de la educación, es un hombre que cree en la educación, cree en los jóvenes, cree en las familias, cree en los docentes, y por eso estamos nosotros aquí acompañando este proceso principalmente. A la doctora Elena María Sánchez, si el término se me permite, una Quijote de la educación, una mujer con una estatura en formación espiritual que inspira, en realidad. Un abrazo también desde acá para ti y a todo el cuerpo directivo, al doctor Andrés, Claudia Marcela, Daniela, Esteban, la doctora Ana María, a la doctora Janet Arias, a Mónica, gracias por tenerme acá de nuevo con ustedes. Mis maestros, mis profesores, mis docentes, quiero contarles que la información que les voy a compartir hoy, después de que nos hemos encontrado en Expo el año pasado, de que hace algunas semanas nos vimos en el centro de convenciones de allí de Armenia, y después tuve ocasión de reunirme con los estudiantes del Instituto de la Tebaida, a quienes les mando un fuerte abrazo. Pues en este día de la reinducción docente, qué fantástico poder escuchar a nuestra secretaria y a nuestros directores socializar cómo está estructurada la secretaría y cuáles son esos procesos de apoyo que permiten que este gran engranaje pueda dar frutos. Pero este gran engranaje, con toda la importancia que tiene, no logra el alcance que queremos si en las aulas, si en el retorno a la presencialidad no logramos conectar con esos estudiantes y amar los estudiantes, que ese es prácticamente el mensaje que les quiero dar el día de hoy. No basta con amar lo que se hace y con hacer lo que se ama. Hay que amar a quien se le da, a quien se le entrega. Esos conceptos que les voy a compartir no pretenden ser letra escrita sobre piedra, ni mucho menos. Respeto profundamente el conocimiento y la experiencia que ustedes tienen, los años de formación, pero sí es invitarlos a que abramos una ventanita dentro del proceso para que contemplemos de pronto nuevas formas de tocar al estudiante, de llegar a su corazón, de llegar a su mente, de despertar ese amor por el conocimiento y también nosotros de reinventarnos cada día. La pandemia nos lleva a replantear muchas de las cosas que hemos venido haciendo, mucha de la forma como hemos venido actuando, muchos de nuestros comportamientos, de nuestras conductas, de nuestros hábitos. Charles Darwin lo decía, la especie que evoluciona no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta. ¿Qué tanto nos estamos adaptando como profesores, como docentes a los nuevos cambios que nos está implicando esta pandemia?
¿Nos vamos a quedar quejándonos? ¿Nos vamos a quedar temerosos? ¿O vamos a salir adelante por ese estudiante que amamos? Los conceptos que les voy a compartir provienen de mi acervo laboral, de mi experiencia en sectores de la educación, en la formación y de grandes maestros que sigo y estudio. Yo sería muy arrogante, y no es mi intención decir, estos son principios que yo he vivido habla más bobadas. o que yo haya dicho. Existe una Sí, posibilidad pero no me da. de poder acceder a información y a conocimiento, y entre ese conocimiento, pues yo quisiera citar algunos de los maestros, como Mario Alonso Puig, como José Antonio Fernández, como Cisco Paz, Luis Hay, Wayne Dyer, John Maxwell, Laín García Calvo, todos ellos vertedores en mí de grandes apuestas y conocimientos. Así que me voy a permitir compartir pantalla sobre la base de esta introducción y por favor me confirman si la están viendo. Sí, Andrés, en estos momentos estamos viendo tu presentación. Perfecto. Gracias. Recobrar el valor de la docencia. Les quiero contar una historia. Hace algunas semanas me encontraba yo en Bogotá cumpliendo con una comisión del trabajo. Como les explicaron, yo soy el jefe de Relaciones y de Comunicaciones de la RAP Eje Cafetero, una entidad que está absolutamente comprometida con esta región, con Caldas, con Quindío, con Risaralda, con Tolima y con el tema de la educación puntualmente. Estaba yo comisionado en Bogotá y estaba con mi hija el domingo. Me llevé a mi hija Antonella. Me gusta citar mucho a mi hija porque Antonella es para mí mi gran maestra, tiene 12 años. Creo yo que yo le enseño cosas a ella, cuando en realidad todo el tiempo aprendo cosas de ella. Los niños nos enseñan a enseñar. Estábamos en Usaquén un domingo, compartiendo en familia. Quienes han tenido la oportunidad de conocer en el norte este sector de Bogotá, ven que los domingos pues salen los artesanos, los proyectos de emprendimiento, las familias y presentan los productos artesanales que producen a mano. Eso es un festín para quienes amamos los detalles, las artesanías. Y me encontraba yo con un grupo de amigos, con mi hija, cuando particularmente me llamó la atención una tienda. Y cuando llegué a esa tienda, había cristalería de todo tipo. Habían floreros, habían vasos, habían botellas. Me pareció muy lindo el trabajo, pero me llamó en especial la atención una jarra de vidrio, grueso, muy bien elaborada, pesada. Y yo dije, esta es la jarra que yo estoy buscando para tomar mi agua, para mis alimentos. Entonces, claro, allí estaba yo con mi hija y le pregunté a la dueña del proyecto de emprendimiento, le dije, ¿qué cuesta la jarra? Y me dijo, esta jarra vale 80.000 pesos. Y yo dije, ¿cuánto? 80.000 pesos una jarra. Me dijo, sí, señor. Como podrá ver, la jarra no es de cualquier cristal, es un cristal que ha sido trabajado en el fuego mucho tiempo, tiene unos bordes, y comenzó a describirme las bondades de la jarra que saltaban a la vista, porque en realidad es una jarra muy bonita, una jarra consistente, transparente en vidrio, muy bonita, sencilla pero bonita. Entonces yo le dije, ¿y los vasos a cómo son? Para comprar la jarra y los vasos. Y me dijo, cada vaso vale 25. Y yo, 25.000 pesos cada vaso. Y empecé a hacer cuentas y yo, la jarra, si yo compro 4 juegos de vasos serían 100.000, más la jarra 80, 180. No me alcanza el presupuesto y ni loco le voy a meter a eso. Y mi hija ahí al lado, mirando, escuchando, como lo hacen permanentemente los estudiantes en clase y fuera de clase, en el aula y en el descanso, a la entrada del colegio, a la salida de este. Entonces yo le dije a la señora, saqué este espíritu fenicio de negociante, paisa, y le dije, vamos a hacer usted y yo un acuerdo. Yo esto como muy vacío. ¿Cuántas ventas ha hecho en el día? Y me dijo, la verdad, pocas. Y yo, bueno, no baje bandera conmigo. Yo con mucho gusto, yo me quiero quedar con esa jarra, pero no me alcanza el dinero porque pues es bastante alto y es lo que tengo presupuestado para hoy y mañana. Pero si usted le baja un poquito,
Llegamos a un acuerdo, gana usted porque vende y gano yo porque me voy con mi jarra a un precio que yo pueda pagar. Empecé yo pues a negociar como buen país. Ay, no, no. Me han enseñado en casa, en la cultura. Finalmente empezamos a hablar, a negociar, los vasos me los dejó en 20 y la jarra le bajó 20.000 pesos. Claro, yo quedé feliz, porque si cada vaso no me valía 25, sino 20, y la jarra no me valía 80, sino 60, pues yo me sentía no solamente que había adquirido un buen producto, que lo quería, sino que me sentía ganador, porque había logrado convencer a aquella persona en este diálogo, en esta negociación, de que yo podía adquirir este producto. Cuando cerramos el trato y la señora procedía a coger la jarra y empacarla en periódico, mi hija hizo un reclamo. Mi hija Antonella, de 12 años, que estaba al lado. Me dijo, papá, ¿cómo le vas a pagar menos por la jarra? Y la señora alcanzó a escuchar. Y yo le dije, ¿cómo así? Anto, estoy negociando y bueno, pues nos rebajó. Dijo, ¿y por qué? ¿Por qué le vas a pagar menos a ella por un trabajo que ella está haciendo? Entonces yo ya me empecé a sentir incómodo, porque me sentí como autoridad desautorizado por mi hija. Fuera de eso, a portas de que la negociación se me cayera y que me tocase pagar más dinero o que me viniese sin la jarra. Entonces me empecé fue a incomodar en la situación. Entonces alguien que tenía al lado, yo le dije, por favor, llévate a la niña mientras yo termino acá de negociar y me llevo mi jarra. Ya en eso llegó más gente, entonces la señora se perdió un poco, empezó a atender a otro y me dijo, ¿cuánto fue que negociamos? Y yo esto. Y negociamos lo justo. Yo a la señora no le robé. Llegamos a un acuerdo sobre la base de mis procesos mentales de negociación, creyendo hacer lo que debo hacer y haciéndolo frente a mi hija. Entonces le pedí a alguien, llévate a la niña para yo poder negociar, porque pensaba, me va a dañar el negocio. Finalmente la señora quedó contenta, yo quedé contento, pagué un poco menos por la jarra, siguió siendo en mi concepto alto el valor, pero pagué menos. Y ahí fue cuando yo salí y en la esquina retomé la mano de mi hija y le dije, Antonella, eso no se hace. ¿Por qué me desautorizas frente a la vendedora? Tenemos que cuidar nuestra economía doméstica. El dinero que yo tengo en este bolsillo es para ti y es para mí. Y empecé con una serie de lucubraciones, de sustentaciones, de argumentaciones. Y mi hija me decía, pero es que no le estás pagando lo justo. Ese día yo tuve una gran lección. Y es que nosotros no enseñamos lo que sabemos. Nosotros enseñamos lo que somos. Entonces, aquí se establece una diferencia. Y me llena de emoción. Porque yo me precio de procurar darle a mi hija la mejor formación, pero era ella la que me estaba tocando a mí. Era ella la que me estaba diciendo, papá, esto no se hace. Tú no puedes pasar, en otras palabras me lo quería decir, por encima de los intereses de las demás personas. Si tú me has enseñado que el trabajo hay que respetarlo, pues eso es lo que me estaba diciendo. Ella no me lo dijo con las palabras, pero era lo que yo estaba entendiendo. Yo tengo que comenzar a respetar el trabajo de los demás. Entonces yo me pregunto, maestros, ¿cuántas veces en la vida podemos estar en clase creyendo, con todo el respeto de lo que sabemos, que lo que enseñamos es lo correcto, cuando en realidad nosotros estamos enseñando con nuestra actitud no verbal, con nuestro comportamiento, con nuestra mirada, con nuestra manera de aproximarnos a los estudiantes, lo que somos? Y ellos están registrando allá lo que somos. Los estudiantes, tú puedes estar diciéndoles algo en clase, pero si tu conducta es distinta en el descanso, con otro profesor, si le estamos diciendo a los estudiantes en clase,
Por favor, hay que trabajar en equipo, hay que ser respetuosos. Y llegamos a la sala de profesores y no nos hablamos con el profesor que tenemos al lado. Es la enseñanza realmente que el joven, que el estudiante está aprendiendo. Si estamos buscando sacar ventaja en el descanso, en otro escenario, a la salida del colegio, de la institución educativa, los estudiantes son unas esponjas, los seres humanos estamos aprendiendo constantemente. Eso es lo que van capturando y esa es la enseñanza y el aprendizaje que ellos están teniendo. La otra gran lección que me dio mi hija ese día es que la verdad no está en quien enseña. La verdad está en buscar juntos el conocimiento. Mis profesores, mis profesoras, ¿cuántas veces llegando a clase con una clase muy bien preparada, creemos que podemos llegar como a buen puerto sobre la base de la estructuración, de la metodología implementada, y resulta que en el fluir de la charla, de la conversación, vamos encontrando unas apreciaciones, unos conceptos, vamos interlocutando con los jóvenes y nos vamos dando cuenta que se van generando nuevas posibilidades de entender algo que de pronto nosotros mismos no lo habíamos visto desde entonces. Entonces, yo quería iniciar esta reflexión de hoy plantando estas semillas porque por encima de cualquier formación o experiencia yo me siento un agricultor del pensamiento. Si a mí me dicen cómo le gustaría autodefinirse como un agricultor del pensamiento, como alguien que está escarbando en su mente, autoobservándose para identificar qué de lo que está haciendo puede ser mejor. Y esa es mi invitación. ¿Qué de lo que estamos haciendo hoy? ¿Qué de lo que están haciendo mis maestros y mis maestras en el Quindío puede ser mejor? Ahora en el retorno a la presencialidad, tú ya no eres aquel viejo hábito. Tú ya no eres aquella vieja creencia que tuviste hace 20, 30 años, 5 años. Eres un nuevo ser. Y esta pandemia nos tiene que cambiar, nos tiene que despertar, nos tiene que llevar a ser mejores seres humanos, a ponernos en los zapatos de los demás. Nos ha cambiado la relación en el otro, por el otro y para el otro, en procura del conocimiento. Yo estoy convencido de que nosotros tenemos que salir a construir la escuela que hoy no existe. ¿Y a qué me refiero con ello? Ese ejemplo de lo que les conté, viví y nos saqué con mi hija en la negociación de la jarra, lo que fue una casualidad se volvió una causalidad. Me ha llevado y me invitó a pensar de manera distinta, a cómo puedo yo entender la manera en cómo el niño piensa. Hay que enseñar desde el cerebro que aprende, no desde el cerebro que imparte información. Porque si nosotros enseñamos desde nuestros conocimientos únicamente, sentimos que cumplimos con el propósito y chuleada la tarea. Pero si enseñamos desde el cerebro que aprende, vamos a poder interpretar por qué ese niño o esa niña, ese estudiante o esa estudiante razona como razona. Y créanme que se van a fortalecer o se van a crear vínculos fantásticos entre lo que es el maestro y lo que es el estudiante. Yo he tratado de buscar muchos términos para una persona que da felicidad. ¿Cómo se le dice a alguien que da felicidad? Felicitador. No existe. ¿Cómo se le dice a alguien que da bienestar? Se le dice maestro. Se le dice maestro. Nosotros tenemos que fomentar esa conversación. Tenemos que potenciar los diálogos con los estudiantes. La clase que permanece en silencio, donde el niño o la niña no tiene la oportunidad de expresar lo que lleva adentro, es una clase que se pierde. Porque no se trata de ir a dar clases. Se trata de compartir con el estudiante, de entender lo que el estudiante está viviendo, lo que está pensando, y poder, a partir de ese entendimiento, mirar este conocimiento cómo le sirve para su vida. Las materias, las asignaturas no son objetivos en sí mismos, son medios, como decía la autora Liliana, a través de los cuales podemos garantizar
mejores condiciones de vida para las personas. No puedo estar más de acuerdo con ese enunciado. Pero a veces se nos vuelve el objetivo. Me pasó, no me pasó la materia. Yo sé que existen unos modelos de evaluación y que estamos todavía muy anclados a unos sistemas de educación y que hay que hacer un replanteamiento del modelo pedagógico. Pero mis maestros, ese estudiante que está allí en el aula es un estudiante que quiere ser escuchado, que quiere ser reconocido, que quiere ser valorado. Como el ejemplo de quienes estuvieron presencialmente en la conferencia que dicté en el centro de convenciones de Ben Carson, ¿recuerdan? Ben Carson, o quienes la vieron por internet. Ese estudiante que era rechazado en el colegio y en la casa y terminó siendo el gran primer neurocirujano que existe en el mundo. ¿Cuántos Ben Carson hay en las instituciones educativas? En Montenegro, en Pijao, en Finlandia, en Pueblo Tapao. ¿Cuántos? Así que Son muchísimos. Que pueda conectar con ese estudiante, que pueda despertar en el estudiante. Recuerden que la educación no son cubos que hay que llenar, son fuegos que hay que encender. Es un profesor que logra tocar con la grandeza del ser. Hay que entender el razonamiento de los jóvenes. En una oportunidad le preguntaron a un estudiante, tengo una bolsa y meto 3 bombones. Y luego cojo y meto otros 2 bombones. ¿Cuántos bombones te puedes comer? Y el niño respondió, ninguno. Y el profesor sorprendido, ¿por qué? Tienes 3 bombones y meto 2 bombones. ¿Cuántos bombones te puedes comer? Dijo, ninguno. Dijo, ¿por qué? Porque me vomito. Este niño no razona. ¿Cómo así que tiene 3 bombones y le pongo 2 bombones? Pues son 5 bombones. Y me dice que ninguno porque se vomita. Días después, el profesor hablaba con la mamá que el niño había tenido un ataque de amibas. Y el médico le había dicho delante de la mamá que al niño había que cuidarlo del dulce y que el niño no podía volver a comer tantos dulces y menos en exceso, porque si no iba a tener problemas de azúcar. Y fuera de eso se iba a sentir indispuesto. O sea que el razonamiento que el niño empleó fue perfectamente válido. Y de pronto el docente no lo vio así, no lo entendió. Este niño no está razonando, el niño tenía un razonamiento perfecto. Esto lo podemos traer a la colación del ejercicio diario, mis maestros, y ustedes van a tener muchos más ejemplos del que yo les planteo. Por lo regular, cuando un profesor le pregunta a algún niño, como que se apaga la luz del escenario que es el salón y un foco grande, potente, alumbra a ese niño. Y ese niño comienza con una tormenta de neurotransmisores y se siente expuesto frente al profesor, se siente expuesto frente a los demás. Y la primera respuesta que ese niño da es una respuesta producto del razonamiento. Pero cuando nosotros le decimos, esto no es, mire bien, ¿qué es lo que tengo acá? Esa respuesta ya no es desde el razonamiento, es desde la adivinanza. El niño comienza a adivinar qué es lo que el profesor quiere escuchar. Hay que comprender que las asignaturas no son fines en sí mismos. Hay que comprender que las materias son medios a través de los cuales nosotros como docentes desarrollamos al ser humano. Qué bueno que este retorno a la presencialidad, mis maestros, mis maestras, mis profesores y profesoras, sea el pretexto para vivir ese momentum educativo, esa posibilidad infinita de transformar vidas y de ayudar y de servir a las demás personas. Muchos de ustedes conocen a esta figura. Él era Al-Jurazimi o Al-Jurazimi, un matemático árabe, astrónomo, filósofo, geógrafo, escritor, el padre del álgebra. Él fue el jefe de la biblioteca de la Casa de la Sabiduría en Bagdad. Y a este hombre sabio, a él se le debe el nombre, el origen del guarismo, del algoritmo, proviene de su nombre. En una oportunidad alguien le preguntó, maestro, ¿cuánto vale una persona?
¿Qué tal el calibre de la pregunta? ¿Cuánto vale una persona? El maestro respondió: si tiene ética, vale 1. Pero si además de ética tiene familia, le puedes agregar un 0 a la derecha, vale 10. Y si además de familia tiene formación, le pones otro 0 a la derecha, vale 100. Y así siguió el maestro respondiendo. Y si tiene bienes y tiene propiedades, vale 1000. Y si tiene propiedades en otros sitios, en tierras más apartadas y genera empleo, vale 10.000. Y así fue anexando ceros a la derecha. Pero si no tiene ética, no vale nada. Se queda sin absolutamente nada. Por ello, mis estimados profesores, antes de enseñar, nosotros tenemos que aprender a ser. Debemos de ser nuevas y mejores personas. Debemos de ser nuevos y mejores maestros. Este mundo que estamos viendo, como lo estamos percibiendo, es un mundo que cambió. Nuestra realidad cambió y por tanto nosotros tenemos que cambiar buscando siempre apuntar a nuestra mejor versión, buscando siempre llegar a lo que podemos y estamos llamados a llegar. Yo estoy absolutamente convencido que hay profesiones que se escogen por el azar, pero sin lugar a dudas la profesión del docente es un llamado superior, porque es la capacidad que tiene el ser humano de ayudar a los demás, de transformar vidas, de tocar mentes, de tocar espíritus, de tocar corazones, de sacar lo mejor de esa persona para que esa persona tenga herramientas y pueda, de la mano de la familia, de la mano de la comunidad, de la mano de la sociedad, construir un mundo mejor. Entonces surgen las preguntas: ¿cómo recobrar el valor de la docencia? Es el título de esta charla. ¿Qué significa enseñar realmente? ¿En qué consiste un buen aprendizaje? Yo considero mis admirados profesores que se entregan con su pasión, con su profesión, con su apostolado, con su amor, con su entrega, de que hay 2 tipos de profesores. El profesor que quiere y el maestro que ama. Mírenme la diferencia que establezco. El profesor que quiere hacer bien las cosas está en un nivel aceptable, importante, necesario, pero el maestro que en realidad ama lo que es su profesión, lo que quiere hacer. El profesor que quiere el programa. Claro, lo entiende, lo conoce, lo respeta. Pero el profesor que quiere se circunscribe al programa. Mientras que el maestro respeta el programa, pero ama al niño. Está mirando ese programa, cómo va a beneficiar al niño. El profesor que quiere, le preocupa el acierto que los estudiantes puedan tener en el momento en que se les formula una pregunta. Por supuesto, claro que es importante. No se trata simplemente de tomarnos las manos, de buscar opciones de integración. No, se trata de avanzar en el proceso pedagógico. Pero el maestro que ama observa que en la equivocación de ese niño hay verdad. Que en ese error que ese niño tiene a la hora de dar respuesta hay un aprendizaje. Y yo les quiero contar algo. La senda hacia el éxito está llena de errores. Y es así como los seres humanos aprendemos. En una oportunidad le preguntaron a Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla, pero no te tomó mucho tiempo y muchos fracasos poder inventar la bombilla. Y él dijo, no, yo aprendí 1000 formas de no hacerlo de manera correcta. Entonces, qué sabiduría, qué inspirador mensaje el de Thomas Alva Edison, de cómo cuando el niño yerra, cuando el niño se equivoca, el maestro que ama encuentra en esa equivocación el pretexto
para que el niño crea en sí mismo, nunca deje de creer en sí y pueda avanzar al siguiente peldaño. Y así está construida la senda hacia el éxito. Así es como está construida la senda hacia el éxito, a partir de errores. El maestro que quiere es un maestro que pone adelante sus conocimientos. El maestro que ama es aquel que pone y coloca adelante al niño. Primero está el niño, primero está ese ser humano que tiene al frente. El maestro que quiere se preocupa por lo que enseña. Y ojo, no es que no haya que preocuparse, ese no es el mensaje, pero se queda en eso, en la preocupación por lo que enseña. Y el maestro que ama se preocupa más por lo que el niño está aprendiendo, porque ese niño crea en sí mismo, porque ese niño encuentre que en ese error que cometió tuvo aprendizaje. El maestro que quiere comienza la clase cuando suena el timbre. Lógico, es la indicación, las materias, hay que cumplir con un horario, pero no se debe quedar allí. El maestro que ama comienza la clase cuando despierta el interés del estudiante. Es en ese momento cuando el niño dice, profe, ¿y qué sigue? En la próxima clase. Profe, pero ¿cuándo nos vas a contar más? Pero no he entendido. En la próxima clase vamos a ver esto. El maestro que quiere es el maestro que entiende que la clase no empieza con los deseos del que enseña, sino que la clase comienza con las necesidades del que está aprendiendo. Y eso, mis estimados docentes, eleva el espíritu del maestro. Eso es lo que hace grande a los maestros. Y yo estoy convencido de que en este equipo no existen uno ni dos, existen cientos, centenares de maestros que aman a sus estudiantes. Porque si en realidad queremos lograr el cambio, el crecimiento transformacional que requieren nuestros jóvenes para poder salir y vivir la vida de la manera en que merecen vivirla, es en la escuela, en articulación con la familia, que logramos poder generar estas dinámicas de transformación y de cambio. Estas caritas de estos niños y de estas niñas que encontramos en nuestras instituciones educativas son el motivo por el cual tú eres maestro. Y son el motivo que a mí me invita, con el mayor cariño y respeto, a decirles, tenemos que dejar de ser el maestro que da para ser el maestro que ama. Hay que enseñar, como les decía ahorita, desde la mente de quien aprende. El maestro que ama ayuda al estudiante a que ese estudiante crea en sí mismo. Un maestro que ama no ridiculiza a los niños frente a los otros, porque ese niño se va a sentir mal, se va a sentir mal con sus compañeros y no va a querer opinar. Miren, estudios certificados evidencian cómo la aversión, la simpatía que un niño pueda tener frente a una materia depende en un altísimo porcentaje del profesor o de la maestra. Que hace sonreír a los niños, no que reír. Es un profesor que por lo regular tiene un método y una pedagogía que conecta con el estudiante y el estudiante ama la clase. Y ese estudiante termina amando esa materia. Y ese estudiante termina amando esa materia porque siente que puede aportarle y comienza a creer en sí mismo. El maestro que ama, ese maestro al que estoy con todo el cariño exhortando a nuestros docentes en el Quindío para que en este ejercicio de reinducción docente lleguemos a las clases, ayudarle a estos jóvenes, se compromete en el querer hacer del estudiante, que el estudiante quiera hacer las cosas. No hay una apatía, no hay un muro, no construye muros, edifica puentes de entendimiento. Es ese maestro que despierta en el estudiante la capacidad para indagar. ¿Y esto por qué? ¿Y de dónde salió?
y cómo pudiéramos hacerlo de manera distinta. ¿Y qué sucede si lo hacemos de esta otra forma? ¿O qué hubiese pasado? Despierta esa capacidad por indagar y lo acompaña en la comprensión del fenómeno. Lo acompaña a entender de que existen muchas aproximaciones frente a un mismo hecho. Ese maestro que ama es aquel que diferencia entre contenido, la materia, la asignatura y conocimiento. Esa es la diferencia entre contenido y conocimiento. El contenido es lo que se imparte, el conocimiento es lo que se aprende. Y en esa dialéctica, en ese ejercicio, en ese entramado entre contenido y conocimiento, es donde el maestro se mueve con el estudiante. El maestro que ama es un guía en el conocimiento de sí mismo, ayuda a que el estudiante se conozca, se acepte, se reconozca en su potencial, en lo que es distinto. Finalmente, en lo distinto somos todos iguales. Y es un maestro que definitivamente fomenta la creatividad. Es un maestro que ayuda a que los niños entiendan que el triángulo no necesariamente tiene 3 lados, que puede tener ojos, puede tener nariz, puede tener boca. Es un maestro que dota de comprensión al estudiante. Es un maestro que expresa un altísimo respeto por cada uno de los integrantes del aula. Es un maestro que ayuda a que esa mente comprenda. Y mis estimados maestros, no existe un método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje que tenga la mente humana. Cuando el método que estamos empleando como docentes no funciona, no es el estudiante el que hay que cambiar, es el método el que hay que replantear. Yo no digo que no sirva, pero sí hay que darle giros, porque los estudiantes de hoy son estudiantes activos, son estudiantes que están conectados con las redes, son estudiantes que están expuestos a una aldea globalizada de la que habla McLuhan, cada vez más conectada, casi que tienen la respuesta. Entonces, preparar la clase es un deber de cada maestro, pero preparar la clase muchas veces nos lleva a entender que la mejor clase muchas veces se da sobre la clase que no hemos preparado, porque esa clase ha avanzado, la que tú has preparado, hasta un punto que se generan nuevos puntos de partida hacia el conocimiento. Para todo ello, mis queridos maestros, es fundamental aprender a escuchar. Para poder educar, primero hay que aprender a escuchar. Y nosotros a veces no nos escuchamos. Me refiero a los seres humanos. A pesar de que tenemos 2 oídos y una sola boca, buscamos más hablar que escuchar. Y hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar el cuerpo, hay que aprender a escuchar la familia, hay que aprender a escuchar lo que el universo nos dice, hay que aprender a escuchar al otro. Hay que aprender a escuchar al estudiante. Y escuchar es mucho más del verbo. Oír. Escuchar es leer ese estudiante. Es entender las necesidades del joven. Es saber que ese joven muchas veces viene de un entorno disfuncional. Cuando el maestro que ama escucha al estudiante, su aproximación es indefectiblemente distinta. Es grande. Y esos son los maestros que nosotros merecemos. Por eso les decía que hay que construir la escuela que no existe. Mis maestros, la conquista viste llegar al resultado. Eso es un reto. No hay fórmulas mágicas. Yo no pretendo, como se lo dije al comienzo, que estas reflexiones que las hago desde el corazón se constituyan en verdad sobre piedra o en el punto final. Aquí hay muchísimo conocimiento, aquí hay docentes, personas con una experiencia muy vasta en este ejercicio. Yo también. Pero créanme que si algo puede llegar a marcar la diferencia dentro del ejercicio de ustedes y lo más importante, dentro de la vida de esos niños y de esas niñas a los cuales se dirigen, es poder amar a quien uno se dirige y enseñar desde el cerebro de quien aprende.
No es lo mismo decir cuánto es 7 más 1. La respuesta ya está dada, 8. ¿Qué tal la pregunta? 8 es igual a 16 dividido 2, 10 menos 2, 4 más 4, 5 más 3, 11 menos 3. Ser disruptivos, promover el ingenio, la creatividad, hacer a ese joven, a ese estudiante, copartícipe de este ejercicio, aprender a jugar, para jugar a aprender. En ese ejercicio lúdico, el juego es el trabajo del niño, los maestros encuentran un gran acervo, un gran aliado para que el niño ame el conocimiento, para que el niño aprenda, para que el niño confíe en sí mismo. Cierro con lo que les dije ahora. Busquen en el diccionario cómo se le dice a una persona que da felicidad. ¿Cómo se le dice a alguien que da bienestar? Se le dice maestro. Es aquel que ama lo que hace, amando a quien está aprendiendo. Muchísimas gracias.